Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Por supuesto que les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de lecciones dedicadas a introducción a la metafísica de Martin Heidegger, casi digo Aristóteles. Pero bueno, veníamos a full también hablando y mencionando el texto de metafísica de Aristóteles porque en esta Infusion in die Metaphysik que ofrece Martin Heidegger, obviamente está discutiendo constantemente con el texto Metafísica de Aristóteles, cuestión que por supuesto les recuerdo. Los videos sobre Metafísica de Aristóteles están en el canal para quienes sean miembros, pueden acceder a las distintas lecciones de cada uno de los 14 libros que componen esa gran obra de la historia de la filosofía y esa gran obra en particular de Aristóteles. También, y antes de meternos de lleno, les comparto que pueden adquirir cualquiera de mis libros: Dionisos y el genio dionisíaco, la influencia romántica en Nietzsche, o El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger. Textos que están los links en la descripción de cada video para que puedan adquirirlos. Y por supuesto también están en formato físico digital, los pueden adquirir, me ayudan un montón. Y si no, se hacen miembros del canal, que por supuesto pueden encontrar distintos cursos de Kant a Nietzsche, sobre naturaleza, arte bello, el genio, sobre la academia, el discurso de la academia de Schelling, los videos también de metafísica de Aristóteles. Hay un montón de contenido. Dicho todo esto, continuamos avanzando con la lectura del texto. Estábamos en la página 26 de esta edición de Editorial Guediza que tengo en mis manos. Y dice así, ¿no? En la interpretación, el último párrafo que comienza en la página 26, dice así, ¿no? En la interpretación corriente, dicha pregunta ontológica, porque es el ente y no más bien la nada, significa preguntar por el ente como tal, metafísica. Ya habíamos dicho, ¿no? Que en griego no estaba la palabra estrictamente metafísica, sino que estaba esta cuestión del meta, ¿no? Metatafísica, más allá de lo físico. Ya habíamos hablado en el último video también de la relación y la diferencia que establece entre physis y techne. Eh, y bueno, ahí voy marcando algunas cosas que habíamos leído también. Donde, bueno, en esta cuestión, que mucho en la filosofía y en esta cuestión, esto me parece que ahora que se me vino a la mente, no lo habíamos marcado, no lo habíamos llegado a señalar, que todavía no encuentro una lectura en Heidegger, en este texto puntualmente, negativa del concepto de metafísica. O, no, o que no hay una lectura estrictamente negativa de la mirada de la metafísica. Porque si nosotros esos textos que yo tengo ahí, creo que es historia del ser, uno es el de Heráclito, pero el otro es de la historia del ser, después bueno están lo de los Baitreg sobre el comienzo, conferencias y artículos. En algunos textos más avanzados de la década del 30 de Heidegger, eh, ya encontramos, me parece estrictamente, una mirada negativa sobre el término, a partir del término metafísica. Una historia del ser, una historia de la filosofía, comprendida como metafísica en sentido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Metafísica implica una pregunta por el ser y una respuesta a partir de lo ente, de lo físico, que olvida y que oculta el ser. Por eso también en el texto anterior hablaba, bueno, de Tomás de Aquino, de Hegel, de Nietzsche, con esta idea de la física determina desde los comienzos la esencia y la historia de la metafísica. Esta cuestión de nos quedamos también en el plano de lo físico, en ese preguntar ontológico y en ese preguntar esencial. Y en esa pregunta del ente como tal.
Sin embargo, pensada de ser y tiempo, dice, la pregunta ontológica quiere decir preguntar por el ser como tal. Ahí está la diferenciación. Acá sí está señalando esta cuestión de pregunta ontológica. Significa preguntar por el ente como tal, metafísica. Pero en ser y tiempo es preguntar por el ser como tal. Ton, ¿no? Y toeinei. Me parece ahí la diferenciación. O también el Seiende y el Sein. Este significado del título también es adecuado a su objetivo y al uso de la lengua, pues la pregunta ontológica, entendida en el sentido de la interrogación metafísica por el ente como tal, precisamente no pregunta temáticamente por el ser, sino que relega a este olvido. Vamos de vuelta. Este significado del título también es adecuado a su objetivo. Introducción a la metafísica, me parece que está haciendo remitiendo a Heidegger, y al uso de la lengua, pues la pregunta ontológica, la pregunta por el ser como tal, entendida en el sentido de la interrogación metafísica por el ente como tal. Cuando pregunto por el ser como tal, estoy preguntando a su vez también y desplegando esa interrogación hacia lo ente. Precisamente no pregunta temáticamente por el ser, sino que relega este al olvido. La cuestión es que si en esa estar involucrado, envuelto, abrazando esa pregunta por el ser y terminando cuestionando lo ente, que nos quedemos en el plano superficial de lo ente. Más es tan ambiguo hablar de preguntar ontológico como de olvido ontológico. Ahí está el punto de inflexión o ese punto de quiebre que yo mencionaba recién, ¿no? Con esta cuestión de que a medida que vaya avanzando Heidegger se va como posicionando en este rol o en este lugar del cual si bueno, yo estoy denunciando esa historia de la metafísica como una historia del olvido del ser. Y yo, como escritor de Ser y Tiempo, estoy rescatando y desocultando ese olvido, ¿no? Es tan ambiguo hablar de pregunta ontológica como de olvido ontológico. Porque en esta cuestión, ¿no? Parecía ser que toda esa pregunta que intenta hacer una pregunta por el ser termina siendo un cuestionamiento del ente finalmente, ¿no? Y por tanto un olvido ontológico. Acertadamente se asegura que la metafísica pregunta por el ser del ente y por tanto pareciera necio reprocharle tal olvido del ser. Ahora la cuestión es que cuando comenzaba todo esto e instauraba la pregunta ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Justamente, si bueno, la primera de todas las preguntas es el preguntar la pregunta y ponerse en el estado apropiado del preguntar. Son condiciones, son condimentos que van de alguna manera preparando el terreno para que ese olvido justamente no se produzca. No obstante, si entendemos la pregunta ontológica en el sentido de la interrogación por el ser como tal, será claro para todo el que medite sobre ello que a la metafísica se le oculta el ser como tal, que permanece olvidado de manera tan decisiva que el olvido del ser cae, él mismo, en olvido. Nos olvidamos que nos olvidamos del ser. Es decir, se olvida el desconocido, pero constante impulso del preguntar metafísico. Vamos a marcarlo. A la metafísica se le oculta el ser como tal, que permanece olvidado de manera tan decisiva que el olvido del ser cae él mismo en olvido. El olvido del olvido del ser. Se olvida el desconocido pero constante impulso del preguntar metafísico. Interesante. Si para el tratamiento de la pregunta ontológica se elige en sentido indefinido el título metafísica, si para esta, ¿por qué es el ente y no más bien la nada?
se elige en sentido indefinido el título metafísica, el rótulo de este curso seguirá siendo ambiguo. Porque al principio parecería, acá me parece que ya está instalando esta diferencia o tratando de marcar esa diferencia entre metafísica y ontología, Heidegger, ¿no? Vamos a ver. Porque al principio parecería que el preguntar se atuviera lo que está en el horizonte del ente como tal, mientras que desde la primera posición aspira a separarse de dicho ámbito, para dirigir la mirada al preguntar a otro dominio. Por ello el título del curso es conscientemente ambiguo. Esta cuestión, ¿no? Que el preguntar se atuviera lo que está en el horizonte del ente como tal, mientras que de la primera posición aspira a separarse de dicho ámbito del ente, ¿no? Para dirigir la pregunta a otro dominio. La pregunta fundamental del curso no tiene la misma índole que la guía la metafísica, que la que guía la metafísica. De acuerdo con el punto de partida de Ser y Tiempo, en las lecciones actuales preguntamos por lo abierto del ser. Estar abierto significa aquello que tiene el carácter de estar descubierto, es decir, la mostración de lo que el olvido ontológico encubre y oculta. Esta disposición, esto que hablamos, ¿no? También de estar abierto a la pregunta, estar con esa disposición afectiva también para el preguntar, esta cuestión del sostenerse en la pregunta, de también de lo abismático del preguntar. Todo un montón de elementos que pensemos, ¿no? Como Heidegger desde otra perspectiva está intentando, o sea, desde otros elementos está tratando de volver, de otros elementos incluso metafísicos, o sea, voy agregando, está intentando volver a replantear, a reformular o incluso a reexplicar lo que está en Ser y Tiempo. Pensemos, ¿no? Cuando nosotros hicimos todos esos videos dedicados a... ay, ¿cómo se llama este texto? El de Kant y el problema de la metafísica. Ese texto clave, que dijimos que era el 29, de la misma época del texto de el problema del que es metafísica, Basis Metaphysic, ¿no? También con varias ediciones por parte de Heidegger. ¿Dónde está esta cuestión, no? De tomo a Kant para repensar de distintas perspectivas eh, lo que no se comprendió de Ser y Tiempo. Tomo a la pregunta de Leibniz y esta cuestión metafísica puntual y fundamental para traer conceptos nuevamente de Ser y Tiempo. Es el eje, el caballito de batalla de Heidegger, Ser y Tiempo, y a partir de allí nuevamente ir contraponiendo, ¿no? No es solamente Ser y Tiempo igual, me parece, y me arriesgo a decirlo, como el texto sobre el arte, ¿no? La obra, el origen de la obra de arte, de algunos otros textos así también de poesía o más estrictamente dedicados al tema del lenguaje, son textos claves y puntuales que a partir de los cuales justamente Heidegger va a ir como marcando distintos caminos de bosque donde otros círculos de texto, sean los Baitre, incluso también aportes a la filosofía y demás, que van siendo como centros de distintos ejes y se van generando círculos interpretativos a partir de ellos y que casi al estilo de mónadas abiertas a partir de las cuales también obviamente va habiendo un contacto y una relación entre ellos, ¿no? Pensemos, son 102 tomos de Heidegger, entonces es como, bueno, hay mucho material también para explotar. Está abierto el ser, ¿no? Estar descubierto.
la mostración de lo que el olvido ontológico encubre y oculta. Solo por medio de este preguntar se ilumina también la esencia de la metafísica hasta ahora escondida. Introducción a la metafísica. Einführung in die Metaphysik quiere decir, por tanto, conducir hasta el preguntar de la pregunta fundamental. Introducirse a la metafísica quiere decir conducir hasta el preguntar de la pregunta fundamental. Introducirnos a la metafísica es introducirnos por el camino para llegar a esa pregunta fundamental. Porque dijimos, bueno, es la primera pregunta en el orden de las preguntas, pero no es la pregunta no es la primera pregunta en el orden temporal, ¿no? Hay que llegarnos a esta pregunta. Y hay que llegar a esta pregunta con el estado anímico fundamental, con estado anímico clave, con ese posicionamiento y este estado de abierto hacia la pregunta. Ahora bien, las preguntas y más aún las preguntas fundamentales no se hallan tan simplemente como las piedras o el agua, justamente, ¿no? Este camino de introducirse. No es algo que se pueda obtener como zapatos o vestidos o libros, no es algo que está ahí delante. Las preguntas son y solo son cuando se las pregunta realmente, ¿no? Así comenzó el texto. Fíjense cómo también tiene este estado meditativo, reflexivo la escritura de Heidegger, ¿no? Es como, bueno, y un retornar incluso. Pero volvemos a ese principio ya con otros elementos, ¿no? Ya en todo este proceso, ¿cuánto llevamos? 9 clases, 9 lecciones. Y parece que estamos volviendo al principio desde que partimos, pero ya volvemos a ese principio diferentes, ¿no? Digo, conducir hasta el preguntar de la pregunta fundamental no es por eso un camino hacia algo situado en un lugar determinado, sino que dicha conducción primeramente debe despertar y crear el preguntar mismo. Conducir significa ir por delante en actitud interrogativa, ¿no? Un Fragen des Vorangehen. Un preguntar previo, Vorfrage. Frage, die Frage, ¿no? La pregunta, Fragen, preguntar. El Foa es ante, ¿no? Ante pregunta, ¿no? Conducir hasta el preguntar de la pregunta fundamental no es por eso un camino hacia algo situado en un lugar determinado, sino que dicha conducción primeramente debe despertar y crear el preguntar mismo. En la medida en que nos vamos introduciendo por ese camino, vamos creando la pregunta y el modo de preguntar y vamos generando ese estado de abierto en ese camino, en esa introducción a la metafísica. Esta actitud interrogativa, ¿no? Esa Fragen des Vorangehen, un preguntar previo también, ¿no? Porque nos vamos a introducir en ese camino de la metafísica, porque de algún modo ya nuestra comprensión del ser y en este modo de relacionarnos con la totalidad de lo ente, ya inconscientemente pareciera ser que está pulsando esta pregunta, ¿no? Esta interrogación. Esta conducción esencialmente no existen conducidos. Cuando ella se difunde, como ocurre por ejemplo en las escuelas filosóficas, el preguntar no está bien entendido. Porque esto también, ¿no? Para tener en cuenta esa cuestión que Heidegger mencionaba sobre la verdadera y auténtica filosofía, página 20, la manera de fomentar al máximo las interpretaciones erróneas que permanentemente asedian la filosofía es nuestro quehacer, ¿no? El de los profesores de filosofía. Y cómo esta cuestión de la actividad de los profesores de filosofía, de transmitir determinados conocimientos, de una formación, solo es ciencia la filosofía, pero no es filosofía. Como tampoco la filosofía que tiene que ver con una cuestión de moda. Entonces acá también, ¿no?
Cuando ella se difunde, como ocurre por ejemplo en las escuelas filosóficas, el preguntar no está bien entendido. Y que de hecho el preguntar la pregunta desde una institución, desde una academia, de estos lugares también de formación, son un preguntar condicionado. Como también decía en su momento que la filosofía no es teología, ¿no? ¿Dónde está eso? Acá, en la página 17. ¿Qué es esto de hablar de filosofía cristiana? Dice Heidegger. Es un hierro de madera y un malentendido. Acá dice, ¿no? Tales escuelas filosóficas, donde el preguntar no está bien entendido, tales escuelas solo pueden existir en el ámbito del trabajo científico profesional. En este todo tiene su jerarquía determinada. Semejante labor pertenece también y hasta necesariamente a la filosofía y hoy se ha perdido. Sin embargo, el mejor de los saberes profesionales jamás reemplazará a la fuerza propia del ver, del preguntar, del decir. Otra vez también, ¿no? Con esta cuestión de la técnica. A veces también esa manipulación constante de determinado horizonte familiar, de determinados entes en particular, nos van ocultando ese ver, nos van ocultando ese preguntar, nos van alejando de ese decir originario, fundamental, interrogativo, a ese estado de abierto. Por eso la angustia, ¿no? La importancia de la angustia, como otros estados anímicos fundamentales que va a desarrollar Heidegger después, ¿no? El tema de este hay un texto, conceptos fundamentales de Heidegger, ahí también desarrolla, ¿no? Esta cuestión ahí de la soledad, de la finitud, del mundo. Nuevamente, ¿no? ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Esta es la pregunta. El enunciado de la frase interrogativa, incluso el ritmo del decir que cuestiona, no constituye aún preguntar alguno. Podemos verlo en esto. Cuando repetimos muchas y sucesivas veces la interrogación, no necesariamente se hace más vivaz y precisa la actitud interrogativa. Al contrario, el recitado repetitivo puede conllevar precisamente el embotamiento del preguntar, la costumbre, lo familiar, que no, que por insistir sobre ese mismo punto se nos va a hacer más claro, sino que al contrario, nos puede generar un aspecto negativo con respecto a eso. Avanzamos un poquito más entonces y analizamos el párrafo que sigue, bastante largo, así vamos acercándonos también al final. Por tanto, aunque la frase interrogativa no sea la pregunta ni el preguntar, no se la debe concebir, sin embargo, como mera forma de comunicación lingüística, en el sentido, por ejemplo, de que esta frase interrogativa solo fuera el enunciado acerca de una cuestión. Cuando les digo por qué es el ente y no más bien la nada, la intención de mi preguntar y decir no es la de comunicarles el hecho de que ahora se desarrolla en mí un proceso interrogativo. Por cierto, el enunciado de la frase interrogativa también puede entenderse así, pero entonces no se escucha el preguntar mismo. No se llega en modo alguno a un preguntar compartido con otros ni a un preguntarse a sí mismo. No despierta para nada la actitud interrogativa, ni menos aún un modo de pensar que cuestiona. Este consiste en un querer saber. El querer no es en absoluto un mero desear o aspirar. Quien desea saber, aparentemente también pregunta, pero no va más allá del decir la pregunta. Precisamente termina allí donde comienza propiamente la interrogación. Preguntar es querer saber. Quien quiera, quien ponga toda su existencia en un querer, está decidido, entschlossen,
en el doble sentido de decidido y abierto. La decisión no posterga nada, no se sustrae, sino que actúa al instante y sin demora. Estar decidido no consiste en llegar a una mera conclusión, Beschluss, sino que es el principio del obrar que decide, anticipa y atraviesa toda acción. El querer consiste en estar decidido. La esencia del querer es reconducida aquí a la decisión, pero la esencia del estar decidido reside en el descubrirse, Entborgenheit, de la existencia humana para alcanzar la clarificación del ser, la Lichtung, y de ningún modo en la acumulación de fuerzas de la acción. Véase Ser y Tiempo, parágrafo 44 y 60. Pero la relación con el ser consiste en el dejar ser. Que todo querer ser tenga que fundamentarse en un dejar ser es algo que extraña al entendimiento. Véase el artículo von Besen de Wahrheit 1930. Bien, vamos a analizar acá en 4 minutitos, 5 minutitos que nos quedan. Clave fundamental de este párrafo, esta introducción de la palabra del wollen, ¿no? Del querer. Esto, ¿no? Que el enunciado de la frase interrogativa también puede entenderse así, pero entonces no se escucha el preguntar mismo. No despierta para nada la actitud interrogativa, ni menos aún un modo de pensar que cuestiona. Este consiste en un querer saber. Ahí es clave. ¿Qué es lo que se quiere saber? Entonces, dice, este consiste en un querer saber, un wollen. Hay que diferenciar ahora lo que va a marcar Heidegger entre Wünschen, entre desear y querer, ¿no? Y entre el wollen, Wünschen y wollen. El querer no es en absoluto un mero desear o aspirar. No es este deseo casi instintivo de arrojo inconsciente hacia algo, casi de manera animal, por decirlo de forma brusca. Quien desea saber, aparente también pregunta, esta es la diferencia entre el desear, pregunta, pero no va más allá del decir la pregunta. Ahora precisamente termina allí donde comienza propiamente la interrogación. Pero preguntar es querer saber. Y en este querer saber, en el que quiere, hay una decisión. Hay un estado de, en este querer saber, hay un estado de estar decidido y estar abierto a la pregunta, al preguntar, al posicionarse en eso. A no postergar nada. Y dice, no se sustrae, sino que actúa al instante y sin demora frente a esto. Tiene que ver con un principio del obrar que decide, anticipa y atraviesa toda acción. Estar implicado en ese querer. No es, bueno, deseo esto y lo cambio por otra cosa, o bueno, ya lo tengo y ahora deseo tal otra. No. El querer consiste en estar decidido. La esencia del querer es reconducida aquí a la decisión. Pero la esencia del estar decidido reside en el descubrirse, ¿no? En este Entborgenheit. En este descubrirse de la existencia humana, ¿no? Como me voy abriendo en ese preguntar, me voy abriendo en ese querer saber, me voy abriendo en esta decisión. Para alcanzar la clarificación del ser, ¿no? Para alcanzar esa Lichtung, esa luz también. Y de ningún modo en la acumulación de fuerzas de la acción. Por eso, en esta idea de comprender el querer como un estar decidido, como un estar abierto, implica también la relación con el ser en el dejar ser. ¿Y cómo un querer va a ser un dejar ser? ¿No? Como que si quiero algo, lo quiero para mí y lo quiero tener y no quiero dejarlo.
Pero acá querer implica, en esta idea de la decisión, del estado de abierto, de una anticipación, de una decisión, de dejarlo ser, que se descubra, que se desoculte, que todo querer ser, que todo querer ser tenga que fundamentarse en un dejar ser, es algo que extraña al entendimiento. Porque nosotros decimos, pero ¿cómo? Y ahí remite Heidegger a, véase el artículo Von Wesen der Wahrheit, ¿no? Sobre la esencia de la verdad. Así que bueno, dejamos acá entonces, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Ya nos queda una última clase dedicada a este texto. Vamos a llegar a la lección número 10 de Introducción a la Metafísica. Ya estamos introducidos, decididos, intentando dejar ser este texto para que de alguna manera nos clarifique en su contenido reflexivo meditativo. De ya, les mando un saludo y que tengan muy buena semana. Hasta la próxima. Nos vemos.